A 8 años de distancia, lo acontecido en la noche de Iguala vuelve a ser un tema de interés general, de interés nacional. Han surgido nuevas acusaciones, han surgido nuevas informaciones, pero también están surgiendo informaciones que son bastante cuestionables. Para tratar de entender realmente lo que sucedió en aquella noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre del 2014, he querido traer a este estudio a un periodista que respeto mucho, Jorge Fernández Menéndez, no solamente periodista, sino también autor de uno de los libros fundamentales para entender lo que sucedió, que se llama precisamente La Noche de Iguala. Jorge, en primer lugar, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Hemos estado viendo toda una serie de nuevas informaciones, pero como decía yo en una columna, la verdad histórica se ha sido reemplazada por una verdad confusa. Vemos informaciones que no parecen a veces ni siquiera verosímiles. O el subsecretario de Derechos Humanos dice que un coronel mandó asesinar a 6 normalistas, pero finalmente no se presentan acusaciones en su contra por el homicidio. ¿Qué está pasando y qué realmente ocurrió? ¿Qué sabemos que está comprobado? Mira, gracias por la invitación, gracias por la presentación, pero mira, en la noche igual hay cosas que sabemos, hay muchas cosas que no sabemos y hay muchos hoyos negros en la investigación, pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que los sicarios de Guerreros Unidos pensaban, quizás con fundamento, que venían los muchachos de Ayotzinapa a Iguala aquella noche para enmascarar de alguna forma un ataque que iban a hacer los rojos contra un taller mecánico que era un centro de operaciones de Guerreros Unidos. Eso está comprobado, ese enfrentamiento sí se dio, hubo 3 muertos en ese lugar. Hay versiones, dice el propio Cabo Gil, que es el testigo estrella, que detrás de los camiones venían camionetas con elementos de los rojos para hacer esa acción. Es más, él dice que mataron a 30 personas de los rojos aquella noche. Eso no lo sabemos, pero bueno, podría ser una hipótesis. Sabemos que los policías municipales detuvieron a los muchachos, policías municipales de Iguala, de Cocula y de Huitzuco, detuvieron a los Que es muchachos raro que haya policías de Cocule, de Huitzuco operando en que Iguala, ¿no? supuestamente los llamaron Eso es para porque era apoyarlos. para apoyarlos, ¿no? Y los entregaron a los sicarios. Los sicarios los dividieron en varios grupos, los muchachos desaparecieron desgraciadamente y evidentemente están muertos. Entre 17 y 19 de ellos fueron efectivamente incinerados en Cocula, en el basurero. Ahora, según lo que ya sabemos que dice el nuevo informe de la Comisión para la Verdad, dicen que no fueron quemados, no hablan de uno solo quemado, que había intención de quemarlos, pero que no los quemaron, y que fueron, de hecho, ejecutados y descuartizados. Eso es lo que nos están diciendo ahora, pero ¿tenemos evidencias para pensar que eso ocurrió? No hay ninguna evidencia. Ahí incluso el testimonio publicamos, lo sacamos en todo personal, el programa que hacemos aquí en ADN, las 4 declaraciones ministeriales diferentes, todas entre sí, que hizo el Cabo Gil, y en la última dice que los destazaron y los incineraron en un crematorio que se llama El Ángel. Ese crematorio fue investigado, no es algo nuevo, fue revisado y nunca se encontró nada. Me parece muy extraño, que es parte de lo que dice la comisión y lo que dice sobre todo el fiscal Gómez Trejo, que ya renunció, y lo que dice ahora el GIEI, el grupo interdisciplinario, que los muchachos fueron muertos y fueron incinerados hasta el 3, 4, 5 de octubre. Me parece inverosímil. Ya para esa fecha, en Iguala estaban las ONGs, estaban la Policía Federal, estaban los militares, autoridades locales, ya había una alta presión, y ya recordarás, el padre Solalinde, los hechos ocurrieron en el fin de semana, el miércoles el padre Solalinde ya había dicho que tenía información de que los muchachos habían sido Y incinerados, de que hecho, es la primera declaración, perdón, sí. la primera declaración que hay sobre el destino real de los muchachos. Y que le ordenaron Y callarse. le De hecho, ordenaron Vidulfo callarse y no lo Rosales volvieron a invitar nunca y los más. abogados del movimiento Ayotzinapa le ordenaron callarse. Tenemos 2 restos cabalmente identificados. Sabemos que fueron quemados. Sabemos que que tenían tierra del basurero de Cocula o que tenían elementos del basurero de Cocula. Sabemos eso. Pero también hay 114 otros restos óseos que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en una recomendación de 2018, cuando la comisión era independiente todavía, antes de que tomara posesión a Rosario Piedra. Pero lo que dicen es que esos 114 restos deben ser sometidos a un análisis genético, porque seguramente ahí hay otros restos de normalistas que provendrían también del basurero municipal de Cocula, lo cual pues sí sugiere que hay un número elevado de estudiantes que fueron cremados en el basurero. El error de la verdad histórica, vamos a llamarla así, que presentó Murillo Karam, es que él dice que los 43 fueron incinerados ahí. El estudio que hace, el estudio pericial con expertos internacionales que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que fueron entre 17 y 19. De ahí provienen estos más de 100 restos que no fueron enviados a Innsbruck y que se ha negado. A mí me El fiscal asombra. especial El Omar fiscal Gómez especial Trejo se negó a se mandarlos. negó a enviarlos. ¿Por qué? Porque ratificaría que fueron incinerados, por lo menos una parte de los muchachos en ¿Por Cocula. qué es tan importante para el movimiento Ayotzinapa, para los abogados y para Omar Gómez Trejo, que claramente viene de ese mismo movimiento? Él fue secretario ejecutivo del GIE. ¿Por qué es tan importante demostrar que ninguno fue quemado en el basurero de Cocula? Porque decir que fueron quemados en el basurero de Cocula, creo yo, ratifica la tesis de la verdad histórica. Entonces se quiere descartar la verdad histórica, se insiste en que esto fue un crimen de Estado, pero al mismo tiempo el propio presidente de la República y el propio secretario de Gobernación en su comparecencia en el Senado dice que sí, que fue un crimen de Estado, pero que no participó el ejército como institución. Si no participan las instituciones, no hay crimen de Estado. Los crímenes de Estado son porque las instituciones del Estado participan, tienen una política específica para llevar adelante un crimen. Tú entrevistaste al general en retiro José Rodríguez Pérez, que era coronel y comandante del 27º Batallón de Infantería. Lo están acusando de tener vínculos con el crimen organizado, en particular con Guerreros Unidos. ¿Qué opinas? Mira, no sé, yo, obviamente el coronel, ahora general, lo niega terminantemente. Y él tiene un argumento que también creo que tiene su peso. En 44 años que tuvo de servicio, nunca tuvo una denuncia por el estilo, nunca se lo vio involucrado en temas de narcotráfico. Es más, en las declaraciones del Cabo Gil, de Miguel López Astudillo, ¿no? Gilberto López Astudillo, él dice que la ruptura interna de Guerreros Unidos se da a partir de los decomisos que hace el Batallón 27, que es el que encabezaba Rodríguez Pérez, de narcolaboratorios, de fincas, unos meses antes, en abril del 2014. Me parece contradictorio que si tenía acuerdos con Guerreros Unidos esté golpeando a Guerreros Unidos, por lo menos en esa declaración. Y después lo único que hay son declaraciones de testigos protegidos que se realizan 5 años después de los hechos. En los primeros 5 años ninguno habla del coronel, ni ninguno habla de que la participación militar de los detenidos, de los sicarios detenidos, cuando son dejados en libertad por una omisión del fiscal Gómez Trejo, porque esa es la verdad, por una omisión de la fiscalía. Finalmente los liberaron por supuestamente haber sido torturados, aunque eso voy a llegar, pero el fiscal no presentó pruebas supervenientes que hubieran permitido mantenerlos en la cárcel. Sí, y sobre todo lo que le pide el juez, que es que hagan el nuevo protocolo de Estambul sí. A partir de con expertos independientes. No los hacen, entonces el tribunal colegiado dice, señores, si ustedes no lo presentaron, asumen que hubo tortura y los dejamos en libertad, que es un error también, pero bueno, es otro tema. Bueno, ¿cómo es? Yo también estoy de acuerdo que eran asesinos confesos. Se puede reponer el proceso, pero no dejarlos en libertad. ¿Cómo es posible que el subsecretario de Derechos Humanos acuse de homicidio de seis de los normalistas al general Pérez Gómez, Rodríguez Pérez, perdón, y que al final no se presenten acusaciones por eso? ¿No hay pruebas sobre eso? No hay pruebas sobre eso, hay dichos. Y son dichos de oídas. El punto fundamental es la declaración del Cabo Gil, y el Cabo Gil dice que sabe, pero que no lo presenció, que un personaje que ahora de repente es todopoderoso,
que es el Mugres, le dicen, el Güero Mugres, es el que tenía relación con el ejército, con la Policía Federal, con la PGR, con los ministerios públicos, con la Policía Municipal, y dice que este hombre dice, voy a hablar con el coronel y que el coronel le dijo que ellos iban a limpiar todo. Y ahí después se supone, porque no lo han mostrado, más que una captura de alguna pantalla de alguno de los teléfonos de los sicarios, donde se dice eso. El Güero Mugres ya Pero, no puede pero argumentar además porque me fue dicen, asesinado desde 2018. pero además me dicen que las supuestos pantallazos de WhatsApp que no corresponden al diseño que tenía el WhatsApp en WhatsApp. esos momentos. No, no solamente eso, hay algunos de los que son involucrados, como la hija de José Luis Abarca, dice, eso no es mi WhatsApp, yo nunca tuve intercambios con Ni esta conozco a esta persona, señora Karen, ni sí. conozco a la persona, En cambio, y sería, la verdad, sería absurdo que la hija del presidente municipal esté enviando WhatsApp sobre cómo mataron a un grupo de muchachos, ¿no? No, es difícil de imaginar. los mensajes que sí están documentados, que sí sabemos son reales, son los de BlackBerry, de Guerreros Unidos. ¿Qué nos dicen? Mira, los mensajes, y yo lo incorporo esos mensajes en el libro que tú señalabas, Ujú. que fue publicado a fines del 2018. Esos mensajes con claridad van relatando casi minuto por minuto lo que va pasando. Hay un vacío de 4 o 5 horas en los mensajes que no hay comunicación o la DEA no los entregó, no sabemos qué sucede, pero sí sabemos lo que pasa hasta bien entrada la madrugada ya del día 27 y lo que pasa unas horas después ¿Y qué es lo en que el día sabemos? ¿Que 27. sí los Los que mataron y sabemos que sí los incineraron? que sí los mataron, que sí los incineraron o por lo menos se deshicieron de los cuerpos. No hay ninguna De los referencia paquetes, ¿no? de los paquetes, no hay ninguna referencia a participación militar o de otras autoridades. Sí hay referencias a participación de policías municipales, sí hay Como dice la verdad referencias, histórica. claro, como dice la verdad histórica, y esos mensajes de BlackBerry que entrega la DEA se entregaron mucho después de que no los tenía la PGR cuando estableció la verdad histórica. Se entregaron al gobierno mexicano hacia fines del 2017. Yo los obtuve en 2018 cuando estaba haciendo este libro. Y me parece fundamental. Hay dos temas que a mí me parece fundamental un poco para poner sospechas sobre la nueva verdad confusa, como tú le Ujú. dices, que es lo de los restos que no fueron enviados a Innsbruck y por qué no se incorporaron estos mensajes de BlackBerry como punto central de la investigación. Hay una insistencia del movimiento de Ayotzinapa, que es un movimiento político, no, en realidad no representa a todos los padres, ni representa más que un movimiento político, que también comparte el GIEI y que compartía el exfiscal especial Omar Gómez Trejo, es qué fue el Estado. ¿Por qué es tan importante para ellos decir que fue el Estado? Primero porque lo vienen repitiendo hace 8 años, ¿no? Y después por lo que tú dices, es un movimiento político. Es un movimiento político que tiene objetivos muy claros, tiene ¿Eliminar el Estado capitalista? Claro, tiene relación con organizaciones, algunos de ellos con organizaciones armadas, como lo que era el EPR y los distintos desprendimientos que hubo del EPR, el ERP y otros grupos. Tiene posiciones políticas muy tomadas porque fue una promesa del candidato López Obrador durante su campaña de denunciar que había sido un crimen de Estado. Pero lo curioso del caso es que ya como presidente, pues dice, sí fue un crimen de Estado, solo que no participó el ejército, no participó, o a lo mejor participó algún militar en lo individual. Yo creo que el presidente ha quedado atrapado en este tema entre sus dos discursos, el discurso de apoyo al ejército en un plano y el discurso de que fue un crimen de Estado. Entonces, pero insistimos algo que hemos dicho ambos en muchas ocasiones. Si es un crimen de Estado, es una política de las instituciones del Estado. Si las instituciones del Estado no participaron y no participó el ejército como tal, en este caso, o la Policía Federal como tal, no es un crimen de Estado, es un crimen cometido por criminales, en este caso narcotraficantes, que tienen aliados en personajes que trabajan para el Estado, pero no es un crimen de Pero Estado. hasta ahora lo comprobado es que los aliados trabajaban en las policías municipales En los ámbitos locales. y en la alcaldía de Iguala.
en los ámbitos locales, no en los ámbitos federales. Hay una insistencia, por ejemplo, en involucrar a Omar García Harfuch en esto. Está comprobado plenamente que Omar García Harfuch para esa época estaba en las fuerzas de tareas de Michoacán, en Nueva Italia tenía su base, no estaba ya en Guerrero, pero se sigue insistiendo con ese tema. Jorge Fernández Menéndez, periodista, escritor, autor de La Noche de Iguala, ¿sigue estando en mercados? ¿Se sigue pudiendo adquirir? En papel no sé, debe haber pocos ejemplares, pero en Kindle, por supuesto. Bueno, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, un placer. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.